para que la palabra llegue, Señor, y cumpla el propósito con la cual tú la has enviado en esta noche. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, el título de la enseñanza esta noche es Camino a Damasco. Ya es la cuarta y final enseñanza. Ustedes saben que el mes de junio, aunque hoy es julio, pero hoy terminamos con estas enseñanzas de junio. El lema de junio es cerca de Jesús, caminando en obediencia. Hemos hablado del camino a Jerusalén, el camino a Emaús, el camino angosto, y hoy vamos a hablar del camino a Damasco. En el camino a Jerusalén aprendimos que es un camino de humildad, un camino de obediencia, un camino de propósitos y un camino de cumplimiento de promesas. Ahí aprendimos, caminando detrás de Jesús, cerca de Jesús. Él fue humildemente en un pollino. Él envió a sus discípulos y los discípulos hicieron tal como el Señor les hizo. Se cumplió la profecía, gloria al nombre del Señor, y fue un momento de propósito porque el Señor iba allá con una meta específica para dar su vida en rescate por nosotros, por muchos. Después hablamos del camino de Emaús. El camino de Emaús es un camino de compañía, porque estos discípulos estaban solos y el Señor se acercó a ellos y les hizo compañía. Es un camino de conversación, un camino de oración, porque el Señor entabló una conversación con ellos y este camino, hermanos, es un camino de oración, de conversación. Es un camino también de fe. El camino de Emaús es un camino de fe porque el Señor empezó a hablarles de la palabra y la fe de ellos se fue estableciendo, se fue valga la redundancia, por este camino necesitamos las tres Ds. Amén. Es un camino de decisión, gloria al nombre del Señor. Es un camino de disciplina cristiana y es un camino de deseo. Deseamos ver a Jesucristo cara a cara. Y este camino a Damasco, hermanos, el cual vamos a ver el día de hoy, es un camino de transformación. Es un camino donde el Señor obra en nuestras vidas. Es un camino que cada cristiano tiene que establecer, caminar, trasegar, para que el Señor nos cambie, porque yo creo que todos nosotros necesitamos un cambio. A veces estamos pidiendo cambios, queriendo que un sistema cambie, queremos que otros cambien, queremos que algo cambie, pero en realidad el cambio empieza conmigo. Yo necesito cambiar todos los días para bien y ser obviamente moldeado y transformado por nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos este relato, este pasaje, con un hombre apasionado, un hombre, Saulo de Tarso, apasionado por las obras de las tinieblas, las obras de maldad, un hombre con su mente entenebrecida. El escritor usa una figura literaria empezando este capítulo, porque dice que Saulo respiraba aún amenazas y respiraba muerte. No sé cómo se respira una amenaza ni se respira la muerte, porque lo que respiramos es el aire, el oxígeno. Pero era tanto el odio de Saulo, era tanta su mente inclinada hacia el mal, que dice el escritor que él respiraba amenazas y respiraba muerte. No respiraba oxígeno, no respiraba aire, respiraba amenazas de muertes. Obviamente sí respiraba aire, pero el escritor dice que él respiraba amenazas de muerte. Saulo, a ese tiempo tenía una hoja de vida impecable, tenía una hoja de vida de envidiar para cualquier ciudadano judío.
Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, ninguno de los títulos humanos de Pablo eran suficientes para él tener una vida victoriosa en Cristo. Ni el estudio, gloria a Dios, ni a su herencia de Benjamín, su tribu, su linaje, nada de eso era suficiente para Pablo tener una vida victoriosa en Cristo, porque nada de lo que el mundo nos dé o nos ofrezca puede llevarnos a un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Pero como vamos a ver hoy, hermanos, cuando entramos a un camino hacia Damasco, vamos a tener un encuentro personal con Dios y nuestra vida va a ser cambiada, nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a ser diferente, nuestro caminar, nuestro comportamiento, nuestro hablar tiene que ser diferente cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor Jesús? Iba con órdenes de captura. Pablo no solamente iba respirando, Saulo, perdón, no iba respirando muerte, no iba respirando amenazas, pero iba con cartas, con órdenes para apresar, para capturar a los cristianos, a los hijos de Dios. En su mente, los caminos de Pablo, el camino hacia Damasco de Pablo, él decía, bueno, voy aquí a este camino hacia Damasco, y cristiano que vea, cristiano arrestado, cristiano que vea, cristiano que lo vamos a encadenar, y si se resiste, pues vamos a abusar de él físicamente, vamos a herirlo y quizá hasta matarlo, porque respiraba muerte. Y con ese pensamiento maligno, con ese pensamiento perverso, con ese pensamiento oscuro, Saulo emprendió camino a Damasco. Pero hermanos, se encontró con una realidad, y es la realidad con la que todos nosotros un día nos hemos encontrado, que nosotros quizá emprendemos un camino, pero el Señor tiene otro camino en mente para nosotros. El Señor es especial para redireccionar nuestro camino. En el GPS, quizá cuando estamos perdidos, hay una función que dice rerouting, redireccionando. Y el Señor es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso, lleno de gracia, de misericordia y de bondad, que cuando vamos por el camino equivocado, el Señor usa ese mismo camino, pero nos desvía hacia su presencia. Y eso es lo que vemos en este pasaje, en el camino hacia Damasco. El plan de Saulo, era ir a amenazar, a poner en cautiverio, aún a matar a los cristianos. Pero el plan de Jesucristo era un plan más grande, más especial, porque todavía sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y todavía sus caminos son más altos que nuestros caminos. Gloria al nombre del Señor. Si usted, si yo estamos trasegando, pasando por el camino incorrecto en esta noche, dejemos que Jesucristo enderece nuestro caminar, dejemos que Jesucristo enderece nuestro andar y vamos a emprender un camino con nuestro Señor Jesucristo hacia Damasco, camino a Damasco. Y vamos a ver tres cosas. La semana pasada vimos 3 Ds. Hoy vamos a ver 3 Cs. Y la primera C que vamos a ver, encontramos en el camino a Damasco, es que es un camino de confrontación. Versículos 1 al 5. Ya hemos leído el pasaje, pero el versículo 3 dice: desde el versículo 2 les voy a leer, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjese bien que dice camino con C mayúscula, o sea, el camino de Dios, el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino,
Ese camino es un camino con C minúscula, el camino que Saulo tenía en mente. Pero qué bendición cuando nuestro camino se encuentra con el camino de Dios, con el camino con C mayúscula. Cuando el camino de C minúscula, nuestro camino, es confrontado con el camino de Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El camino a Damasco es un camino de confrontación. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Mucho gusto. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Si usted se fija bien, Saulo ni sabía quién era Dios, ni sabía quién era Jesús. ¿Cómo es que él estaba persiguiendo a alguien que él no conocía? Pero es que el que persigue a la iglesia de Dios, el que persigue al pueblo de Dios, está también persiguiendo a nuestro Dios. El Señor se apropia, Él toma muy personal nuestras dificultades, nuestras persecuciones, nuestros problemas, y por eso en Él estamos confiados. Juan en Apocalipsis, en la revelación de Apocalipsis, cuando él se encontró a Jesús, él dice que cuando lo vi en esa visión que él tuvo, caí como muerto a sus pies, porque no podemos confrontarnos con Jesús y seguir de pies de la misma manera, de seguir de la misma forma. Siempre, mis hermanos, que nos encontramos con Jesús, tenemos que caer a sus pies. El endemoniado de Gadara vino ante Jesús y se arrodilló y cayó a sus pies. Hermanos, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. La única diferencia es que el día de hoy tenemos la opción, podemos hacerlo voluntariamente, pero un día toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que doblegarnos ante Él, no solamente físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, aún con nuestras fuerzas. Tenemos que rendirnos a la voluntad del Señor. Tenemos que tener un encuentro con Dios. Tenemos que tener un momento donde el Señor nos dice: yo soy Jesús. Yo soy aquel que tú necesitas. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu libertador. Nuestra realidad tiene que confrontarse con la grandeza de Dios esta noche. Nuestro pecado tiene que confrontarse con la gracia y el perdón de Dios. Nuestra enfermedad tiene que ser confrontada con la mano sanadora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra montaña de problemas tenemos que llevarla con fe a la presencia de nuestro Dios, porque es una fe que mueve montañas. Nuestras tinieblas tenemos que confrontarlas con la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo Jesús. Él confrontó las tinieblas de Saulo con la luz admirable de Jesús. Dice el versículo 4 que le rodeó un resplandor. Versículo 3, perdón. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El que iba con una mente oscura, con maquinaciones tenebrosas, el Señor lo confrontó en el camino a Damasco, porque el camino a Damasco es un camino de confrontación. Y lo enfrentó la luz contra las tinieblas. Y siempre, hermanos, la luz va a vencer. Porque en él estaba la vida, dice Juan 1:4. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos de Cypress, hermanos que nos ven, el camino a Damasco es un camino de confrontación.
Necesitamos un encuentro con Jesús y que Él nos diga en esta noche, yo soy Jesús. Número 2, son 3 puntos esta noche que queremos ver. El camino a Damasco es un camino de camino de cambios. Y es un punto muy importante, mis hermanos, porque el propósito de la confrontación con Jesús es para que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas. El domingo pasado el pastor nos predicaba del verdadero avivamiento, o él nos daba una reflexión del verdadero avivamiento. Y Él nos decía que el verdadero avivamiento es aquel donde hay un cambio en la vida de la persona. El verdadero avivamiento es aquel donde el Espíritu Santo, donde el fruto del Espíritu Santo se hace notorio en nuestras vidas. Y cada día caminamos más en la luz, cada día nos parecemos más a Él. Andamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta llegar a la estatura y a la medida de aquel varón perfecto. De nada nos sirve, Iglesia del Señor, escuchar prédicas y prédicas y prédicas, semana tras semana, culto tras culto, enseñanza tras enseñanza. Ahora con las redes sociales, hermanos, podemos ver prédicas todo el día, las 24 horas, pero de nada nos sirve escuchar 6, 7, 8, 9, 12 prédicas diarias si en nuestra vida, si en nuestro corazón y nuestra mente no hay un cambio, si nuestra mente no es renovada, si nuestros pensamientos no son guiados por el Señor. De nada sirve esa confrontación con Dios si no hay un cambio. De nada nos sirve creer, de nada nos sirve decir amén, de nada nos sirve tener fe si no hay obras, porque la fe sin obras es muerta. Y Pablo le pudo decir a aquellos hombres que lo acompañaban, bueno, sigamos nuestro camino, vamos, ignoremos esto. Pero dice la palabra de Dios en el verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El que iba muy poderoso, humanamente hablando, para matar a los demás, para amenazar a los demás, ahora está ahí ciego, dependiendo que otros lo lleven. Pero quizá iba hacia un lugar y el Señor le dice, levántate de ahí, porque vamos a hacer un cambio en tu vida, porque el camino a Damasco es un camino de cambios. Y vemos a un hombre que obedece la palabra de Dios. Vemos a un hombre que obedece el mandamiento del Señor. Él pudo muy bien ignorar el mandamiento de Dios, porque el mandamiento fue claro, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y me gusta, hermanos, que Saulo obedeció a la palabra de Dios, porque después del confrontamiento viene el cambio, viene la obediencia. El que tiraba a otros al suelo, ahora estaba postrado en el suelo. El que lideraba un séquito de hombres malos, ahora humildemente le pedía a estos hombres que lo guiaran. El que perseguía a la iglesia, ahora iba a pedir misericordia a la iglesia. El que pensaba que se las sabía todas, ahora él preguntaba, Señor, ¿quién eres, Señor? Nunca he visto algo tan grande, nunca he sentido algo tan grande. ¿Quién eres, Señor? El líder ciego, porque él era un líder en ese momento, pero también perdió la vista. Ese líder ciego se convirtió en un seguidor de Cristo, liderando y convirtiéndose en el apóstol de los gentiles, de perseguidor a predicador. Y yo quiero, mis hermanos, también emprender un camino hacia Damasco para encontrarme con el Señor, para decirle, Señor, necesito un encuentro personal contigo en esta noche. Necesito un encuentro real contigo, Señor. No solamente para sentirme bien. Hay hermanos que
presencia de Dios. Pero si esas horas en la presencia de Dios no son equivalentes a un cambio en mi vida, es posible que esas horas las esté perdiendo. Porque el camino a Damasco es un camino de encuentro con Dios, pero también de cambios. Porque el camino a Damasco es un camino de cambios. Obviamente cambios positivos, porque todo lo que hace el Señor es bueno. Número 3 y último punto. El camino a Damasco, ya hemos visto, es un camino de confrontación, es un camino de cambios. Y número 3, es un camino de compromiso. Y antes de entrar en el camino de compromiso, podemos ver el cambio de Saulo en el versículo 20. Enseguida, ya en el cuando Ananías oró por él, el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O en otras palabras, demostrando que Jesús había transformado sus vidas, demostrando que el Señor Jesús hizo una obra perfecta, una obra poderosa en su vida. Y es la misma obra que puede hacer con cada uno de nosotros en esta noche. Por último, repito, el camino a Damasco es un camino de compromiso. En el verso 10 nos encontramos con otro protagonista de este relato bíblico. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Una confrontación también. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas. En la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Usted leerá ahí después que Ananías hizo conforme al Señor le ordenó, oró por él. Al instante, él recobró la vista, se levantó, fue bautizado y, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos a Ananías, un hombre comprometido con Dios. La mayor muestra de compromiso es cuando renunciamos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras ideas, para cumplir la poderosa, santa y divina voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa es la muestra más grande del compromiso, porque nos saca de nuestra zona de comodidad. El compromiso nos saca de nuestra zona de confort. Es muy fácil servir a Dios en algo que nos gusta, en algo que nos llena, en algo que nos satisface. En mi caso, tocar la batería. En mi caso, ayudar a un hermano, a darle raya a un hermano. Qué sé yo, tenemos muchas cosas que nos apasionan. Ministrar a un hermano, aconsejar a un joven, eso nos gusta. Pero si me dicen: allá hay un hombre que te está buscando para matarte, un hombre que te amenaza, hay un hombre que te odia, ve, ora por él, ve, ministralo, ve, haz un discípulo de él. Ahí sí como que sería un poco más difícil. Pero hermanos, en las cosas difíciles es donde se comprueba el verdadero compromiso con Dios.
con cierto recelo, con cierto miedo. Ananías, hermanos, Ananías solamente dice, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Como tú digas, así haré. El Señor le dijo, le dio las instrucciones. Y Ananías le respondió, Señor, he oído muchas cosas malas acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho en Jerusalén? Es fácil, repito, comprometernos cuando nos gusta algo, cuando estamos cómodos, pero es más difícil comprometernos cuando nos cuesta, cuando cuesta lágrimas, esfuerzo, sudor, pero vale la pena, mis hermanos, comprometernos con el Señor esta noche. En este camino a Damasco es un camino donde nos encontramos con el Señor, donde el Señor nos transforma y nos cambia, pero donde nosotros nos comprometemos con el Señor. Vale la pena obedecer, vale la pena servirle. Hay un eslogan que usamos mucho en la iglesia que no se puede convertir en frase de cajón, sino en una realidad de nuestras vidas. Somos salvos para servir, somos salvos para comprometernos con su obra. Este es un camino a Damasco donde estamos disponibles para el Señor y decirle a nuestro Dios, Señor, heme aquí, Señor. Si es para dar un ray, si es para orar por alguien, si es para visitar a un enfermo, si es para ayudar al pastor en lo que sea, si es para limpiar los baños, si es para dar vacuum, si es para barrer, para lo que sea que me necesites, Señor. Tú ya te apareciste en mi camino cuando yo iba hacia el mismo infierno. Tú ya me cambiaste, pero ahora, ¿cómo agradecerte, Señor? Ahora pongo mi vida en tus manos, pongo en mi vida para que me uses en lo que tú quieras, Señor, aunque sea incómodo para mí. Y Ananías fue, lloró por Saulo de Tarso, y la voluntad de Dios se cumplió, porque hubo un hombre, Saulo, que dejó que el Señor transformara su vida, y porque hubo otro hombre, Ananías, que obedeció a la voz de Dios. Después Pablo habla a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo escribe esto con mucha seguridad, porque un día Pablo estaba lejos de Jesús. Un día Pablo no conocía a Jesús, pero hubo un hombre comprometido, un hombre llamado Ananías, que cumplió el ministerio, que ejerció el ministerio de la reconciliación. Y Ananías venía tomado de la mano de Dios, pero también tomó la mano de Saulo y los unió. Porque es para nosotros, hermanos, un encargo que el Señor nos ha hecho, el ministerio de la reconciliación. Y Pablo habla esto con mucha seguridad, porque un día alguien lo reconcilió a él con Jesucristo. Y obviamente, hermanos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero Jesucristo quiere usarte a ti, mi hermano, quiere usarme a mí para ir a orar, para ir a predicar, para ir a evangelizar aquellos que están lejos del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hermanos de Cypress, amigos que nos ven en esta noche, necesitamos tomar este camino a Jerusalén, un camino de obediencia, de humildad, un camino donde podemos entrar en un pollino cerca de Jesús, pero es el camino más exitoso que podamos tener, porque nos lleva a la cruz del Calvario. Es necesario también tomar el camino a Emaús, porque es un camino donde vamos a aprender a amar la compañía de Jesús. Es aprender a conversar, a orar, a hablar con Dios. Es un camino donde nuestra fe se fortalece. Es un camino de renovación. Es importante caminar por el camino angosto también, porque es el camino de decisión, de disciplina y de deseo
que nos lleva a la vida eterna. Pero esta noche también es necesario emprender el camino a Damasco y encontrarnos con el Señor, porque muchas veces venimos al culto por años, por meses, por días, pero no tenemos un encuentro personal con Dios, no tenemos un encuentro real con el Señor. Pero hoy, hermanos, en este tiempo de pandemias, de rumores de guerra, de desorden social, hoy más que nunca es tiempo de tener un encuentro poderoso con el Señor Jesucristo, porque Él quiere tener un encuentro con nosotros y también transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que Él quiere que nos comprometamos, número uno, con Dios y número dos, con su obra. Y cuando nos comprometemos, hermanos, vamos a empezar a crecer en fe, a crecer en gracia, a crecer en conocimiento, porque el Señor siempre, siempre está con los que le sirven. El Señor siempre ayuda a los que le sirven. Encarguémonos de las cosas del Señor, encarguémonos de las cosas del templo y el Señor se encargará de nuestros deseos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de mi corazón, de tu corazón. Jesús no salvó a Saulo para que se sentara por allá en una sinagoga, en una casa de un hermano, para que fuera un hermano que entraba y salía. El Señor lo salvó con un propósito muy grande, para ser el apóstol de los gentiles. Hermano y hermana que me escuchas, el Señor no nos salvó simplemente para estar ahí viendo los cultos en línea, para venir, para sentarnos, para escuchar las hermosas alabanzas, para decir, wow, qué prédica tan bonita. Esto no se trata de que la prédica sea bonita o que no nos guste tanto. Se trata de decirle al Señor, háblame, quiero una confrontación contigo y quiero, Señor, que me transformes. Vamos a orar en esta noche porque todos nosotros necesitamos un encuentro real y personal con el Señor. Me acuerdo de un testimonio de un hermano que no había recibido el Espíritu Santo y él anhelaba, estaba ansioso, deseoso de recibir el Espíritu Santo de Dios, y él iba a convenciones, campamentos, confraternidades, eventos, bueno, donde sea, al punto que él ya se desanimaba, le daba pena, seguía yendo, pero nada pasaba. Estaba el ruido, estaba la música, la predicación poderosa, el llamamiento al altar. Bueno, ustedes conocen todo lo que pasa en nuestros eventos pentecostales. Pero él dijo, bueno, Señor, tú eres el Dios del campamento, tú eres el Dios de la convención, tú eres el Dios de la confraternidad, pero tú también, yo quiero que seas el Dios de mi vida. Quiero que seas el Dios de mi cuarto. Quiero que seas el Dios de mi pieza. De aquí en adelante voy a hacer unos cambios. Y empezó a orar con el Señor. Quiero, Señor, hablar contigo. No solamente quiero ser un cristiano de domingo, un cristiano de fin de semana. Quiero, Señor, ser un cristiano verdadero. Mientras él empezó a sincerarse con el Señor y abrió su corazón a Dios, dice él que le empezó a sentir una presencia poderosa y gloriosa ahí en su cuarto. Y ese día, mi hermano, ese día, lo que no pasó en un año, en meses, en más de un año, decía él, en el campamento, en la convención, en la confraternidad, lo que no pasó en ninguno de esos eventos, él empezó a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Y que su mamá llegó asustada, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Y era que su hijo, ese joven, estaba recibiendo una doble porción del Espíritu Santo. No había en ese momento tanta bulla, no había en ese momento muchos instrumentos, no había en ese momento una predicación así de un evangelista internacional, sino que ese joven se encontró con el Señor Jesús. ¿Y por qué digo esto, hermanos, en esta noche? Ya he terminado, porque no es posible ahora tener un evento. Es más, nos cancelaron una confraternidad que teníamos ahora en junio, nos cancelaron el campamento de jóvenes. No es posible, no es posible. Todo eso lo cerraron, todo eso lo cancelaron, pero el Señor no ha cancelado su presencia para con su pueblo.
El Señor no ha cancelado su poder, su unción, su Espíritu Santo. Tú estarás diciendo, es muy difícil porque no me puedo congregar. Y bueno, puede ser más difícil. Pero esta noche, antes de acostarte, lo reto, hermano, lo reto, amigo, lo reto, joven, para que le digamos al Señor, Señor, quiero tener un encuentro personal contigo, Señor. Número 2, quiero que me cambies. Examíname, Señor, y mira si en mí hay un camino de perversidad. Hay un camino, Señor, que esté fuera de tu voluntad, un camino que no te agrade. Y guíame por el camino eterno. Dígale al Señor, examina mi caminar, examina mi andar, porque yo quiero cambiar, quiero ser, Señor, un mejor cristiano. Quiero que me moldees, Señor. Ore conmigo ahí donde está, hermano. Dígale al Señor, quiero que me moldees a tu imagen, Señor. Yo soy barro y tú eres el alfarero, Jesús, esta noche. Yo solamente, Señor, soy tu hijo, tú eres mi padre. Yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Y yo quiero hacer como tú me digas, Señor. Yo quiero servirte, Señor, con poder, con humildad. Quiero servirte con rectitud, Señor. Porque cuando tú te encuentras con alguien, cuando tú transformas a alguien, ya lo dejas listo para llenarlo de dones espirituales para tu servicio. Una vez más oremos, Señor Jesús. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque queremos también emprender este camino a Damasco en esta noche, encontrarnos contigo, Señor, ser transformados por tu Espíritu y también comprometernos con tu obra. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas por tu iglesia, nos encuentres ocupados, Señor, como mayordomos fieles, no ocupados en las cosas del mundo, sino ocupados aquí, en esta obra, en esta viña del Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Jesús. Hay una iglesia que te ama. Dígale al Señor, te amo, Señor. De pronto estoy lleno de errores, de pronto estoy lleno de dificultades, pero tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo, Señor, y queremos darte lo mejor de nuestra vida y de nuestra adoración. Amén, amén, gloria a Dios. Cantémosle una alabanza al Señor en esta noche y así pues nos preparamos para despedir este precioso culto. Aleluya, gloria a Dios. Para agradarte, y quiero lo que tengo a ti, Salvador. Quiero amarte como tú me amaste en aquella cruz. Y lo que tengo te lo debo, Señor. Y quiero vivir para agradarte, Señor. Y quiero dar lo que tengo a ti, Salvador. Quiero amarte como tú me amas en la cruz. Y lo que tengo te lo debo, Señor. Y lo que tengo te lo debo, Señor. Traemos hoy a nuestras que mejor de nuestras vidas
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. A despedir este culto y vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos guíe y podamos descansar en paz, amén, podamos dormir en paz. Podemos decir con el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor Jesús, te damos gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que se ha conectado al culto en esta noche. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor de la gloria. Gracias te damos, Señor, por este culto, por este servicio. Te rogamos que tu palabra, Señor, haya llegado a cada hogar, a cada corazón, y que la podamos poner por obra, Señor. Guía a mis hermanos que trabajan mañana, el jueves, el viernes, Señor. Ayúdanos para llegar otra vez el domingo aquí, si así tú lo permites, o para ver el culto por internet, perdón. Y te pedimos, Señor, que nos prepares, que podamos estar listos para tu venida, porque el anuncio principal es Maranata. Cristo viene pronto por su iglesia. Guía nuestras mentes, guía nuestros corazones, nuestros pasos, Señor. Queremos caminar cerca de Jesús en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. La paz de Cristo, hermanos. Nos vemos el viernes en línea, si el Señor así lo permite y si Él no ha venido. Dios les bendiga.